2, ¿me van a escuchar o cortamos? Compañeros, ¿me van a escuchar? Por lo menos en la red nuestra. Creo que no saben que no estamos escuchando, o saben que no estamos escuchando. Entrar en lo que es el conocimiento propio de cada una de las disciplinas, ¿verdad? De tal manera de que si nosotros reconocemos cuáles son los principios básicos y magnos que se manejan en la filosofía, casi que vamos a tener muchas facilidades para irnos entendiendo, especialmente en materia de investigación, ¿verdad? Para profundizar pues en los diferentes caminos, digamos, que nos van llevando por cada uno de los saberes específicos del conocimiento científico. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? La filosofía es la madre de toda la ciencia. Si vemos la estructura de la proposición, establece una afirmación. Establece una afirmación.
Y eso supone que está dando por cierto esto, ¿verdad? Sabemos que la afirmación está acá, ¿verdad? Establece una afirmación. Pero bien, compañeros de Cabañas, compañeras, ¿tienen alguna opinión sobre este aforismo filosófico? Nosotros hasta ahorita empezamos a escuchar, así que no sabemos de qué están hablando. Y una cosa más, Sí, si pueden decía regular el que no nos micrófono porque escuchaban, decía. tiene mucho efecto. Ahora sí. Ahora nos escuchan, compañeros de Cabañas. Sí, sí, le escuchamos. Como fija Solo que hay la, que configurar el micrófono porque escuchamos mucho efecto, bueno, mucho ahorita Eric. feedback. ¿Ustedes nos Sí, están parece, escuchando a entonces nosotros? no les escuchamos a ustedes. Bueno, pero acá estamos transmitiéndose. Bien, Se ve. entonces, continuemos. Si no hay otra opinión, ¿verdad? Que eso sería lo ideal, ¿no? Que dialoguemos y conversemos sobre este tema filosófico que va a ir buscando en el Uno, horizonte dos, el tema de la dos, investigación. uno, dos, uno, dos. Por lo general, cuando Uno, dos, uno, dos. hay métodos pues, cualitativos, cuantitativos, ¿verdad? Otros hacen una combinación de ambos. Igual en las disciplinas también tienen sus propios, digámoslo así, si no métodos, pero tienen caminos o maneras de procesos para tener un punto de partida y un punto de llegada Uno, dos. en las disciplinas. De manera que si deconstruimos, en primer lugar, este aforismo, un aforismo es un problema, es un problema filosófico. Es un problema filosófico. Acá estamos dando algo, pareciera que por sentado. Hemos dicho que el lenguaje escrito no agota la realidad, porque la realidad es más rica. ¿Y qué hacemos nosotros de los fenómenos cuando los investigamos? Los ponemos por escrito. Van a ir apareciendo una serie que sabemos que ese es el basamento donde el método dialéctico tiene su fundamento, en la naturaleza y en la sociedad. ¿Por qué? Porque está en continuo cambio, ¿verdad? En una metamorfosis, en una dinámica, en una dialéctica. Ahora bien, vayamos a lo más básico, ¿verdad? Filosofía. Sabemos que filo, ¿verdad? Esta es una palabra griega, que por cierto, hay una película que la podrían ver cuando tengan un poco de tiempo, ¿no? ¿Verdad? El fin de semana, que se llama El Mundo. Porque en materia de investigación vamos buscando resultados, ¿verdad? Lo que podemos llamar un producto final o producto, de acuerdo a la etapa que nos hemos agendado y calendarizado, ir alcanzando X productos, ¿verdad? Puede ser que sea una investigación en cuestión de un ciclo, de un año, de 5 años. Entonces se agenda, sabemos eso, ¿verdad? Se agenda. Pero decía que vamos siendo fiel al método, pero no pensamos lo que Occidente y sobre todo los griegos nos heredaron, ¿verdad? Nos heredaron. A partir de ahí, el gran aporte de los griegos fue, podemos decirlo así, dos pasos en la filosofía.
Dos pasos. El primero es que establecieron un método. Establecieron un método. Establecieron un método. Y el otro es que sistematizaron el conocimiento entonces conocido en el mundo en el cual ellos circundaron y se movieron. Muchos de ellos viajaron. Muchos de ellos viajaron. Se considera que Platón viajó, nunca se quedó donde él vivió. Aristóteles posiblemente también. Todo el proceso de crisis de la polis, ¿verdad? En el contexto sociohistórico que estos filósofos pensaron y se desenvolvieron. Se dice que Alejandro Magno, cuando iba con sus tropas, ya el profesor le dejaba tarea, ¿verdad? Y era traer cosas que él no había visto en su realidad, para estudiarlas. Aristóteles fundamentó o puso los primeros pasos de los que después llegaron a hacer mucha ciencia. Ya que fue un hombre, pensó en forma de sistema, no pensó por puchitos, digámoslo así, ¿verdad? Por puntitos, por pedacitos. Ahora bien, filo significa amor. Sofía significa sabiduría. Vean, estamos partiendo desde lo más básico. O sea que, en pocas palabras que no son tan pocas, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué no son tan pocas, significa amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero claro, las dos palabras tienen sus propias dimensiones. Sabemos que hay diversos tipos de palabras. Los seres humanos ocupamos diversos tipos y clases de palabras. Palabras cortas, palabras feas, palabras dulces, palabras azucaradas, palabras filosas. Utilizamos una diversidad de palabras, palabras de ternura también. Y esta es una de ellas. Claro, sucede que parece que el ser humano cuando ama, y despierta una gran capacidad interna. Cuando el ser humano está, bueno, enamorado y ama, ¿qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de hacer? Locura. Uno quizás piensa siempre en aquel amor transparente, genuino, y algunos hablan de amor en diversas etapas de la vida, en las primeras etapas y en las últimas. Algunos dicen que verdaderamente se ama cuando, pero es un poco conservador la idea, ¿verdad? Cuando la carne ya no da más de sí y atiende una persona a la otra sin otro tipo de amor, porque en el griego hay también otra palabra para hablar de amor, como es el eros. Los griegos utilizaban tres tipos de palabras para hablar sobre el amor. El eros es lo erótico. El filo, ¿verdad? El amor, la filea, ¿verdad? De estar afiliado a alguien. Y el otro era el ágape, era un amor más social, comunitario, sin ninguna intención de esto ni de lo erótico. Ahora bien, igual los jóvenes. Cuando un joven está experimentando su etapa de adolescencia y ama por primera vez a alguien, ¿verdad? Hay diversas reacciones, a unos se les va el hambre, otros comen más, y no sé qué más, y no sé qué otras cosas, ¿verdad? De manera que el amor en la vida nos lleva a dar más, digamos en términos filosóficos, a dar más de sí. A dar más de sí, a dar otras capacidades, o a abrir y torturar la realidad, a demandarle, a capturar, a extraer de la realidad otras cosas para hacer algo con ella. Entonces, pero sucede que es una palabra tan corta, pero no fácil de vivirla y de experimentarla, ¿verdad? No es fácil amar. No fácilmente una persona a otra le va a decir te amo, ¿verdad?
Claro, estamos hablando de un lenguaje, de una convencionalidad social, que a algo le hemos llamado amor, pero no fácilmente le decimos, ay, te amo. Ahora bien, en este caso no estamos hablando de amar a una persona. Estamos hablando de amar a quién. Ajá, muy bien, es de amar a la sabiduría. Ahí entramos ya en un terreno fuerte. El micrófono, si gusta. Buenos días. Un saludo a los profesores de Cabañas. Mi nombre es Salvador Díaz. Decía que esa palabra de amar es fácil de pronunciar, ¿verdad? Fácil de decir, pero muy difícil, ¿verdad? Para cumplirla. Recordemos una palabra de Jesús, ¿verdad? Que dijo amar a nuestros enemigos. Tremendo. Muy bien, entonces eso de amar no es fácil, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, la filosofía, estamos hablando de la filosofía, no del amor. Claro, lo que pasa es que son palabras que están ahí escondidas, ¿verdad? Sabemos pues que las palabras son como los árboles. Uno ve al árbol, ¿verdad? Como sujeto que veo la realidad, yo me paro ante el árbol y el árbol no es simplemente lo que yo veo, porque hay algo o muchas partes del árbol que no las veo. En primer lugar, una de ellas. ¿Qué es lo que no veo yo de un árbol? La hipótesis siempre estuvo en su cabeza, pero no le dio los insumos, la realidad misma. Entonces, amar la sabiduría significa, bueno, eso, que tenemos que amar la sabiduría. Tenemos que amar la sabiduría. Hay algo muy importante. De esta otra palabra viene algo. ¿Qué otras palabras se derivan de? Esta es la raíz. ¿Qué otras palabras se derivan de acá? Exactamente, así es. ¿Y qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? Con estas tres letritas que están ahí. En materia de conocimiento, en materia de investigación. ¿Qué otras palabras? Saber, exactamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto de fondo? Nos está diciendo que el saber se saborea. El saber se saborea. Y la investigación también debe de saborearse. Yo no sé cuántos años los que estamos acá y nuestros colegas que están allá en la regional llevan de ser profesores, llevan de ser catedráticos. Puede haber una diferencia entre ambos términos, pero no vamos a entrar en eso. Pero ¿cuántos años llevamos de dar clases? Y yo no sé si más de alguna vez en la vida nos hemos confrontado nosotros mismos y decir, ya no quiero ser solo un profesor que agarra un libro, lo entiende, en el caso de que lo agarre, ¿verdad? En el caso de que lo agarre, que ese es el deber ser del profesor, ¿verdad? Agarra el libro o se empapa de tanto leer y está pendiente de lo que van publicando, de lo que vino a tal librería, de un libro que andaba en la mano de otra persona. Es decir, agarra el libro, aborda el tema, lo lee, ¿y qué vamos a hacer? Solamente lo vamos a
¿verdad? Para decirlo de manera muy, muy elegante, solamente lo vamos a compartir al aula. Pero ¿cuántas veces nos hemos confrontado de ese hacer, que en el fondo puede ser hasta muy pragmático y monótono? Porque la tradición nos arrastra, el hábito nos arrastra. El hábito es aquello que me funciona, ¿verdad? Lo habitual. La tradición, es que siempre se ha hecho así. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos, como profesores, nos hemos confrontado a nosotros mismos y decir, no, me quiero proponer investigar sobre esto, y sobre esto quiero ir a compartir el tema de la clase, ¿verdad?, con los compañeros en el aula? Ese es un gran salto. Como profesionales es un gran salto, cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Lo que uno encuentra en la investigación es precioso. Precioso en el sentido del precio, ¿verdad? Aparte de lo estético, tiene un precio la investigación, pero también tiene una parte estética, una belleza la investigación. Porque llego a generar opinión, llego a que se debata, llego a que se arme una tertulia, llego a que se disienta. Es que no llevamos eso que hemos dicho de la verdad, no la llevamos. Entonces, el saber debe de saborearse. Cuando saboreamos el saber, es maravilloso. Es maravilloso. Y si vamos un poco más allá, allende a estos términos, hay algo más fino todavía cuando uno saborea. Algo que sea más fino para saborear, cuando uno está comiéndose algo, ¿no?, un pan dulce, un plato de una carne, una sopa que a uno le encanta tanto. Aparte de saborear eso, algo que va más allá de saborear, que es más fino, ¿qué podríamos decir que es? Viene del gusto. Exactamente, viene de degustar. Cuando degustamos el saber, ¿quién nos va a detener? Nadie nos puede detener. Claro, aquí entramos como a dos aspectos, ¿no?, que están de fondo y se hacen presentes. Uno, que no a todos los profesores y profesoras les gusta investigar. Habrá muchas razones por qué. Es que nadie nace aprendido. Otros puede ser que tengan temor. Otros puede ser que tengan quizás pena de decir, verdad, yo tantos años y nunca he investigado nada. Es que sí investigamos. Investigamos, claro que investigamos, pero en diferentes gradaciones, digámoslo así. Es decir, entonces estamos en el área de la motivación, ¿verdad? En el área de la motivación. Investigar requiere un fuerte insumo de estar motivados. Y por el otro lado, sabemos pues que en este país también habrá muchas personas en los centros de educación superior que trabajan dando no solamente como hora clase, sino pueden estar a tiempo completo ahí, pero no tienen vocación para hacerlo. Y están ahí porque no tienen otra forma de ganarse la vida. Y eso, quieras o no, es duro y es problemático, porque la persona que va a recibir mis clases, ¿con qué ánimo me va a dar esas clases? ¿Qué estoy diciendo de fondo? Que ser un académico es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. Saborear el saber, amar la sabiduría, es un proyecto de vida. No es de todas las personas. ¿Verdad? No es de todas las personas. Ahora bien, dijimos que los griegos también heredaron esto. Vamos a deconstruir esa palabra. Un gran aporte de la filosofía que los griegos dejaron en materia de conocimiento, filosofía e investigación es el método. Grosso modo, así, a secas, ¿qué significa método? Compañeras de cabaña, estamos a la espera de sus comentarios también. Si nos escuchan, comentamos. ¿Escuchan? Método. Uno, dos. ¿Qué significa método? ¿Nos escuchan? No se le... Ya. Método. 1, 2. Compañeros, ¿nos escuchan? Camilo. ¿Nos escuchan? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Nos escuchan a nosotros? Ah, muy bien, nos escuchan. Sí, les escuchamos, pero nosotros... Licenciada Marcela.
Así es, ¿verdad? Es un proceso de pasos a seguir, ¿verdad? Procesos y pasos a seguir. Muy bien, adelante, ingeniero. Buenos días, compañeros. El método es un camino, ¿verdad? Sistemático para llegar a un punto determinado, ¿verdad? Muy bien, cómo no. Licenciado Saúl, ¿está pidiendo la palabra también? Le damos en pasar el micrófono, gracias. Buenos días. Método es el camino hacia el conocimiento científico. Muy bien. Viene del griego meta, hacia, todos camino, Muy bien, excelente. hacia el conocimiento científico. Así es, ahí estamos ya, ¿verdad? Construyendo una definición más teórica. Lo hemos dicho, ¿verdad? Esto es importante. En materia de investigación es importante saber definir también, ver qué definiciones vamos a ocupar. No está de más recordarlas, ¿verdad? Dijimos, vamos desde lo básico. Hay definiciones lexicales. O sea, nos vamos a un léxico. Definiciones lexicales. Definiciones etimológicas, como la que estamos tratando de entender ahorita. Definiciones teóricas, ya son otro proceso, ¿verdad? Definiciones genéticas. Definiciones estipulativas. Hay diversos tipos de definiciones, ¿verdad? Entonces, y cada una de ellas tendrá un sentido de cómo ocupar un término en el contexto de la disciplina o la ciencia que yo le esté ocupando. Por ejemplo, yo puedo hablar de sustancia, pero una sustancia puede entenderse también en el área de la química, pero también puede entenderse en el área de la filosofía. Entonces, será la manera en cómo yo voy a acotar eso. Ahora bien, método, así es, ¿verdad? Met, una preposición griega que significa más allá de, y odo, camino. O sea, más allá del camino. Ya lo que el licenciado Esaú terminó de comentar, ya es una definición teórica, porque agregó otros componentes. Él dijo, ¿verdad?, llegar a lo científico. Uno, dos. La visión ideológica de la filosofía. ¿Qué es lo que hay de fondo acá? La pretensión filosófica. La pretensión filosófica. ¿Es la madre de toda la ciencia? Ah, bien, entonces, ¿cuáles ciencias? ¿Cuáles ciencias? Sucede que en la modernidad, cuando deja de ser astrología y se convierte en astronomía, cuando deja de ser alquimia y se convierte en química, cuando deja de ser otro saber o disciplina y se convierte en ciencia, en ese momento la ciencia científica como tal tiene un objeto específico de estudio, ustedes lo saben. Toda ciencia tiene un objeto de estudio, ¿verdad? Toda ciencia, la economía, la biología, la física, la química. Luego, otra ciencia, la sociología, la psicología, la historia. Tienen un objeto de estudio. Ah, ¿y la filosofía qué estudia? Entonces, cuando la ciencia
Compañero, hágame el favor. Sí, buenos días, pero el objeto de estudio de la filosofía ese es el conocimiento. No precisamente. ¿Por qué?
todo lo que pueda corresponder al área económica, arancelaria, bueno, depende de la teoría también cómo se ve el tema de la economía. Entonces la filosofía se queda, ¿y yo qué estudio? ¿Qué voy a estudiar? De ahí que la filosofía tiene diversas ramas, no tiene un objeto específico de estudio, ¿verdad? A la filosofía le corresponde estudiar, y aún, hoy en día eso es discutible, pero su campo, ¿qué es? La ética. Hablar de ética es hablar de filosofía. Hablar de ontología es hablar de la filosofía. Hablar de metafísica es hablar de filosofía. Hablar de epistemología es teoría del conocimiento, ¿verdad? De la filosofía. Que la filosofía se haya querido meter en todas las ramas, esa es otra cosa, pero es una pretensión que cuando alguien quiere abarcar todo, no termina teniendo un punto fuerte de asidero con un método y con un objeto de estudio específico. Entonces tenemos que posicionarnos. Porque si vamos y leemos a Immanuel Kant y le preguntamos, don Manuelito Kant, ¿qué es la filosofía? Su definición de filosofía. Si le preguntamos a Platón, igual. Si le preguntamos a Descartes, igual. Si le preguntamos a don Carlos Marx, igual. Entonces tenemos que partir de una definición bastante clásica, ¿verdad? O que pueda abarcar la totalidad de eso que llamamos realidad, para saber qué vamos a entender por filosofía. ¿Cómo no? Dígame. Tengo una apreciación, pero no me veo. No me aprecia. Con relación a lo que dice el licenciado Flores, entonces, a mi entender, la filosofía ya cumplió su misión de orientar a las demás ciencias para que estudien su objeto. Llegó a enfrentarse a eso la filosofía, ¿verdad? Llegó a enfrentarse a eso la filosofía, ¿verdad? Porque cuando ya establecen sus objetos de estudio, la filosofía prácticamente se queda, digámoslo así, herida. Se queda herida. ¿Significa por eso que la filosofía desaparece? No. No desaparece. Ya dije, ¿verdad? Tiene sus propios campos, donde puede trabajar de manera más cercana, como una madre con sus hijos. ¿En qué área? En la ética. Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos de la ética y puede ser que desconozcamos que hablar de ética es hablar de filosofía. Y solo vemos la ética así, sin nada, deshistorizada. Pero no, la ética proviene de la filosofía. La epistemología también. La metafísica también. De modo que, pero de eso se trata, ojo, de eso se trata esta jornada. Que nos llevemos esas inquietudes. Que nos llevemos esas inquietudes. Que nos llevemos esas inquietudes para seguir indagando. El objetivo final, ¿verdad? Primero y final de esta jornada es eso, que logremos entablar el tema de la filosofía y investigación, ¿verdad? Investigación. Hay dos cosas importantes que aclarar también. Una cosa es filosofar, otra cosa es tener cultura filosófica. Y la cultura filosófica nos llena de datos la cabeza, solo nos llena de datos. Pero el filosofar va más allá de todo eso. Perdón, el micrófono no le colega. Entonces, hay una invitación al ingeniero, hay una invitación a que vayamos y leamos sobre filosofía. ¿Cuál? Alguien pregunta, mire, ¿qué libro recomienda?
Todo el que llegue a su mano, no hay un solo. La filosofía se caracteriza por eso, porque no da verdades eternas. Sí, sobre el concepto de filosofía, es la disciplina, ¿verdad? Cuando usted habla de que se divide en cuál es la realidad. Entonces, la filosofía ¿Verdad? La totalidad de la realidad. ¿Verdad? Profesor. No, estoy de acuerdo con el ingeniero. Es que la filosofía, no puedes entender la realidad si no es
No, la verdadera filosofía es la mía. Es la mía. Pero en la ciencia eso no tiene sentido, porque la ciencia es acumulación de conocimiento que se está verificando en diversos procesos históricos y que se explican los fenómenos a través de teorías. Y si la teoría resiste para explicar el fenómeno, se mantiene. Si la teoría ya no explica el fenómeno, entonces entra en crisis la ciencia y surge otra teoría. Pero en la filosofía no es así. Si ustedes leen, ¿verdad?, diversos filósofos y filósofos, por lo general ellos van a querer siempre ser lo verdadero. Entonces hay pretensiones que se quedan solo ahí y que las pretensiones no hacen avanzar el conocimiento ni la investigación, porque la investigación requiere de verificaciones y no solamente de planteamientos teóricos, ¿verdad?, que es un dilema que posiblemente hasta en la otra clase lo logremos explicar. Demos una breve definición para poner un punto de partida. Esto es como decir A es igual a A. Cualquiera podría decir que A es igual a A es decir nada. No, es tomar un punto de partida, porque si no, estamos en el aire. ¿Qué podemos entender por la filosofía? Que la filosofía es un conocimiento reflexivo o crítico que aspira, ahí va otra vez la pretensión, que aspira a prescindir de todo supuesto y de toda autoridad. Se trata de un saber que aborda los fundamentos del mismo. Es decir, la filosofía tiene su elemento crítico. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Cuando algo deja de ser filosofía, se ha transformado en ideología. Y la ideología no le gusta que la cuestionen. Y la ideología le gusta imponerse. A la ideología le gusta imponerse. No le gusta debatir sobre su manera de pensar. En cambio, la filosofía entra por el otro lado. La filosofía cuestiona todo supuesto dado por verdadero. Claro, aquí entramos ya a otro término que brevemente lo hemos explicado. El tema de la verdad. Muy clave en la investigación. No es lo mismo la verdad para el científico que para el filósofo. Y aquí vamos a ir reforzando lo que estamos diciendo. La verdad del científico, ¿qué busca? Pruebas, resultados. En la agroecología, ¿cuál sería la verdad en términos de investigación? Que los procesos que se estén implementando den los resultados que beneficien y se esperen. Pero una vez dados esos resultados y esos beneficios, no nos vamos a quedar, ¿verdad?, preguntando, ¿y será verdad? No, vamos a ver si esos resultados ayudan, se pueden verificar, constatar, si pueden transformar la realidad. La ciencia se caracteriza por eso, porque con el conocimiento se transforma la realidad. Pero la filosofía, bueno, cuestiona, busca respuestas más allá de lo simple, de lo que el científico puede ser. Al científico no le va a interesar, ¿verdad?, ¿cuál es la esencia de esa cosa? Al científico le va a interesar si esa cosa funciona. En un proceso informático, ¿cuál va a ser la verdad? Que el proceso funcione. Ahora bien, sucede que también en la actualidad hay filósofos de la ciencia. Vean, hay filósofos de la ciencia. ¿Y por qué hay filósofos de la ciencia? Porque el filósofo sabe que solo teorizando no construye conocimiento. Y el científico se entera que solo verificando algo no termina de explorar algo que la filosofía le puede estar demandando. Entonces, en la actualidad hay filósofos, o está pues el saber de la filosofía de la ciencia. La ciencia misma
busca ayuda de la filosofía. Y la filosofía misma depende, ojo, la filosofía misma, una filosofía crítica, constructiva, que vaya en beneficio de los seres humanos, está pendiente y está al tanto de lo que la ciencia va aportando, de los conocimientos que va construyendo la ciencia. De modo que no es lo mismo la verdad para el filósofo que la verdad para el científico. El científico va a ver si esa pastilla termina ayudándole a un problema, a una enfermedad del corazón. Busca el filósofo te va a cuestionar, ¿verdad? Va a seguir cuestionando y explorando más allá de. No te conformas con la cosa dada, con la cosa puesta ahí. Científico sí. Entonces vean, una va a necesitar de la otra, una va a necesitar de la otra, pero hay científicos que lo que buscan solo son resultados y lo que menos van aspirando es a buscar esencias, que es lo que la filosofía aspira a encontrar cuando se habla de la totalidad del mundo, ¿verdad? Es algo muy diferente. Ahora bien, vayamos un poco a la... No sé si las compañeras, compañeros de Cabañas tienen algunos comentarios que realizar. Igual, todavía no, ¿verdad? Ellos nos escuchan. Ah, muy bien. Todavía no se ha solventado. Bien. ¿Por qué es importante la filosofía como modo de saber? Voy a representar así la filosofía como modo de saber. Esto refuerza lo que hemos venido diciendo y lo que ha dicho también el profesor Dago. Y sabemos, pues, que el saber requiere de procesos históricos. Requiere de procesos históricos. Una operación de corazón se hubiese podido hacer en la Edad Media, en la Edad Antigua, 300 años antes de Cristo, como se hace ahora. No, ¿verdad? Moría el rey, se sentía mal y enfermo el rey, y llegaba su séquito de médicos, ¿verdad? Porque eran los sacerdotes, los chamanes, y lo operaban, y le quitaban el dolor, le daban una planta, una raíz, y mermaba el dolor, ¿verdad? Y le extirpaban, lo sacaban. Pero a los días, terminaba muriendo, prácticamente engusanado, digámoslo así. ¿Cuál era la interpretación que se daba de eso? ¿Cómo se interpretaba eso? ¿Qué podría pensar el rey y toda su corte? Y el pueblo mismo. Que el rey muriera de una enfermedad, si lo acababan de operar. Lo interpretaban como una maldición, como un hechizo. ¿Y por qué? Bueno, porque la presencia del mundo bacteriano no se había descubierto. Uno, dos. ¿Verdad? Bueno, es su propia cosmovisión. Es su propia cosmovisión. Tendrá que alguien llegar a decirle, no, mire, fíjese que
sucede esto, esto, esto y esto. ¿Cuáles son las causas? Y esto es bien importante. Los griegos, en términos de investigación y de abordaje de la realidad, cuando hablo de realidad, ojo, delimitémoslo más, para no quedarnos en esas generalidades y decir cualquier cosa, ¿verdad? Porque también los griegos enfatizaban sobre eso. Enfatizaban sobre eso. Y es que una cosa es la opinión y otra cosa es la episteme, el saber. Dicho en palabras modernas, solo hasta cuando uno investiga, uno puede dar con seriedad sus valoraciones. Mientras tanto, uno solamente se queda a opinar. ¿Y quién opina? Cualquier persona. ¿Y qué dice? Cualquier cosa. Entonces, pero bien, creo que vamos a hacer un receso, ¿verdad? Vamos a hacer un receso, estamos todos y todas invitados. Compañeros y compañeras de Cabañas, vamos a tomar una pequeña pausa breve. 10 minutos.